Vamos a iniciar la presentación con unos videos que nos muestran lucha de trabajadores. Los tres que conozco la realidad son en Europa. Hablando de un nuevo pacho, en el caso mío, como vamos a hablar de derechos laborales, de las prestaciones de nosotros, si tienen dudas, de una vez las vamos absorbiendo. La parte general la voy a hacer dirigida a los trabajadores privados, pero como sé que también venían trabajadores públicos, empleados oficiales, hay una partecita con las asociaciones de ellos también. Empecemos así. Dentro del sobrevivido financiero de Londres, un grupo de trabajadores de limpieza se mantienen ajustados a las puertas del edificio 100 Wood Street, sede de empresas bancarias internacionales multimillonarias, para pedir el fin de abusos laborales. Uno de los edificios más adinerados de Londres, a las compañías financieras consideradas. Una remuneración y 3, una subordinación. Es una labor que hace una persona para un empleado, público o privado. La remuneración es la contraprestación a eso, la paga. Y la subordinación implica elementos como recibir órdenes, cumplir horarios, recibir llamados de atención. Esto lo planteo para hacer la diferencia con los contratos de prestación de servicios, en los cuales hay dos elementos, que son estos dos, pero hay un tercero que no puede existir, que es la subordinación. Si existe subordinación, tendremos que demandar por vía judicial para que se convierta en lo que es en realidad un contrato de trabajo. Luego de ello quiero que leamos entre todos el marco constitucional, que son las normas que tenemos en la Constitución para proteger el derecho al trabajo. Hay uno que no, aparentemente no tiene nada que ver con nosotros, es el 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Constitución del 91. ¿Cuál de nuestros presidentes ha ido en busca de cumplir este artículo? Uno. Y al final les hago otra pregunta. El segundo, artículo 25. El trabajo es un derecho, una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Lo plantea la Constitución. Estoy hablando de la mayor norma que tenemos dentro del país. 26. Todas personas libres de escoger profesión u oficio. Con la flechita de eso. 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. Para constituir un sindicato, ya lo veremos más adelante, no se requiere permiso de un empleado. Lo hace una reunión de trabajadores. ¿Cuántos? Mínimo 25.
La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía judicial. En el pasado era por vía administrativa. Ya hoy no se hace así. Aquí el remedio es propio de la enfermedad porque esto lo manejan los tribunales de cada departamento. Entonces, en el caso de Bogotá lo maneja el tribunal de aquí de Bogotá, pero en el caso de Córdoba, por ejemplo, lo maneja el tribunal de Córdoba, en Antioquia lo maneja cada quien de allí, cada tribunal. Hace la primera instancia y la segunda instancia la va a conocer Corte Suprema de Justicia Federal Laboral. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan de derecho a asociación sindical los miembros de la fuerza pública, y simplemente porque tienen armas, no podrían hacer sindicatos por ello. Otra función. 48. Este artículo va a aquí solamente la mitad de él. Está ampliado, reformado con todo el acto legislativo. En ese acto legislativo va todo lo que corresponde al sistema pensional vigente. Pero lo que viene del 91 es la seguridad social, es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado en sucesión a los principios de eficiencia. Así lo vemos, aquí la gente no se mueve hospital, ¿no? Universalidad y solidaridad en los términos que establece la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social, que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas de conformidad con la ley. Y aquí, con esto se convirtió, más la ley 100, la seguridad social en un negocio. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, sobre todo con los fondos privados, que es donde más se mantiene constante, ¿no? La gente ahorra allí y cuando lleguen no hay los capitales para las pensiones mínimas. 53. Una dama que me ayude. Artículo 53. El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores. Espérame un momentico. El estatuto, que aquí ya me han preguntado en otras ocasiones que hemos hablado de charlas, que el estatuto del trabajo, que no existe. Un estatuto es un compendio de normas. Ese existe. Está ahí, remendado, bastante remendado, 40 años de ir para atrás, pero él existe. Para que no nos engañemos, de nada sirve un nuevo estatuto si no trae las reformas que requerimos los trabajadores, cosas para que nos mejoremos. Bueno, sí. Igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutir. Espera, pues, usted viene aquí un principio, estabilidad en el empleo. No la tiene nadie. Entre otras cosas porque crearon contratos a término definido inferiores a un año. Tenemos aquí conocimiento de que se contrato de trabajo hasta para un día. Aquí ese principio es letra muerta. Otra. Otra. Situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los derechos de las relaciones laborales, garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular relaciones laborales con las excepciones que señala la ley. Es deber del Estado promover la concertación
y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Siempre lo hace, ¿no? Como lo está haciendo ahorita con los campesinos y con los transportadores en todo el país. 56. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho. Una comisión permanente integrada por el gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento. Comisión que existe, pero comisión que la verdad no sirve para nada. Tiene derecho a 15 días de vacaciones. Si yo trabajo las que sean, 120, ¿a cuántas tengo? Entonces la ecuación es x igual a 120, perdón, 120 por 15 sobre 360. Y esa es la manera en que se sacan los días de las vacaciones. Esto, cuando nos dan un día, sobre eso le sacamos el salario que devengue cada quien, su salario básico, su salario mensual. Salario que debe incluir el básico, el promedio del básico más las remuneraciones de horas extras, dominicales, festivos. Bueno, esa es la manera en que se saca. Luego sí, que tenemos allí, Alfonso. Vacaciones. Entonces, por cada 180 días trabajados en el semestre, me dan una prima de servicios equivalente a 15 días. Igual, si los trabajo los 180, me pagan los 15, de acuerdo con lo que trabaja aquí, 90, igual, la misma regla de 3 para manejar la liquidación de la prima de servicios. Estoy hablando de trabajadores de carácter particular. En los empleados públicos, trabajadores oficiales, la prima de servicios también es de 15 días, pero ya va por 12avas. Y mejoras de acuerdo con lo que hayan manejado con sus negociaciones sindicales. Se puede pelear, pero la verdad es que no pelean. No peleamos, porque se desconocen esos derechos. Por eso estamos el día de hoy acá, recordándolo con el artículo de cada una para que sepamos. Porque los médicos son responsables de que esto no se haya cuenta allí. Pero no es por culpa del médico que el médico sea un cable, sino porque la EPS, para no pagar este tipo de incapacidades, les obliga a que no incapaciten más de esos días. Y se quedó así. Entonces la incapacidad termina de esta muerta. Siguiente, Alfonsito. Pregunta hasta allí porque aquí terminaríamos los derechos de contrato de trabajo para los trabajadores particulares. Dime. Ayer nos hacía una pregunta a una compañera de la UCI, nos decía que si después de vacaciones, si era reemplazada por otra compañera, cuando ella llegara, ¿podría ser posible que le dieran la carta de despido sin justa causa? ¿A una compañera embarazada? No está embarazada, está en su hora de vacaciones, termina sus vacaciones y entra a laborar. Sin justa causa pueden despedir a todo el que quieran, salvo que su convención establezca otra cosa. Pero si las convenciones no están establecidas, no tienen establecidos una garantía de estabilidad laboral reforzada para sus trabajadores, son sujetos de despido en cualquier momento, porque es sin justa causa. Y la sin justa causa implica que le van a dar una indemnización por ello. Y lamentablemente los jueces olvidaron el artículo constitucional que le decía que el trabajo tiene derecho a la estabilidad en el empleo, la vuelan, y con el pago de la indemnización ya no hay estabilidad en el empleo. Bien, aquí hasta ahí llegamos con las prestaciones para los trabajadores privados. En el caso de los servidores públicos tienen unas prestaciones más que no hemos sido capaces los trabajadores privados de conseguir, como por ejemplo ¿cuál creen ustedes que les haría falta? ¿Qué otra prestación deberían pedir los trabajadores privados? ¿Para qué? Bien, ¿para qué? ¿Por conocimiento? Perfecto. Sí, ¿qué otra? Los trabajadores privados también.
Ah, no, mentira, no, sí, ahí, manejarían con el subsidio familiar. Subsidio, alimentación no. Bien, sí, ¿qué otra? Hay una que yo les extraño a ustedes cada rato, cuando tengo hay allí. ¿Quién de los trabajadores privados puede salir a vacaciones? Sí, cuando salga a vacaciones se va a comer el sueldo de los 15 días que sale. A diferencia de nosotros los trabajadores privados, todos tienen una prima de vacación. El empleado público. Bien, entonces tiene la asignación mensual, que al igual que el trabajador privado está regulado por el artículo 13 del decreto 1042 del 78. Tienen un recargo por trabajo nocturno del 35%, también por el decreto 34 del decreto 1042 del 78. Tiene un recargo por hora extra diurna del 25%, igual, nosotros somos iguales. Un recargo extra nocturno del 75%, artículo 36 del decreto 1042 del 78. Dominicales o festivos, está establecido el 100%, lo maneja el artículo 39 del decreto 1042 del 78. Luego un trabajador privado, a diferencia del privado, sigue manteniendo lo que antiguamente llamaban remuneración triple, porque la remuneración por el descanso y el 100% de la sobreremuneración. Tiene vacaciones de 15 días, que es el artículo 8 del decreto 3135 del 68 y 8 del decreto ley 1045 del 78. Tiene prima de vacaciones, que es de 15 días, que está establecida por el artículo 25 del decreto 1045 del 78. En el caso de Telecom, por ejemplo, esta prima de vacaciones era de 30 días. Uno podía, la verdad, descansar, horrible pasar son 30 días. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende todo esto? ¿De qué depende? De que los trabajadores peleemos. Protección a la maternidad es el artículo 51 de la ley 909 de 2004. Los trabajadores privados tienen gastos de representación, que no es para todo el nivel, es para el nivel directivo, que es hasta el 50%, que está de acuerdo con el artículo 43 del decreto ley 1042 del 78. Tiene una bonificación por servicios prestados, que es más o menos como una prima de antigüedad, que es el artículo 45 del decreto ley 1042 del 78. Al igual que los trabajadores privados también tienen auxilio de transporte. ¿Qué pasa, poquito? Se movió. Va a un banco como más adelante. Otra. Bien. Auxilio de alimentación para aquellos que en este momento devengan de menos de 1.504.000 pesos. Tienen prima técnica, que la extrañaba el compañero, artículo 1 del decreto 1661 de 1991. Tienen una prima de servicios, artículo 58 del decreto ley 1042 del 78, que es la misma prima de mitad de año, 15 días por año. Tienen una prima de Navidad, artículo 11 del decreto ley 3135 del 68, que es un mes de sueldo, a diferencia del trabajador particular, que es 15 días. Auxilio funerario, artículo 6 de la ley 4 del 76 y 10 del decreto especial 050 del 81, que es igual que para el trabajador particular. Para todo el trabajador, para cuando fallece el trabajador, en este caso el trabajador estatal. Calzado y vestido de labor, artículo primero, ley 70 del 88. El auxilio de cesantías maneja exactamente la misma liquidación como la dice allí. Artículo 17, ley sexta del 45. Intereses sobre cesantías previ, artículo 33, decreto ley 3118 de 1968. Lo que pasa es que con la creación del Fondo Nacional del Ahorro establecieron que quienes tienen las cesantías allí en el Fondo Nacional del Ahorro no tendrían derecho a tener el auxilio de interés de cesantías, ¿no? Pero está consagrada en el artículo 33. La profesora también maneja otra de acuerdo al índice de renta, a la renta per cápita también.
Dentro de las prestaciones todas que hay allí, no todos son factores salariales, son factores salariales, prima de antigüedad, gastos de representación, prima técnica, auxilio de transporte, auxilio de alimentación, prima de servicios, bonificación por servicios prestados, viáticos por comisiones. Los trabajadores particulares no entienden esto, porque esto lo que hace es que cuando se van a liquidar ciertas prestaciones, las primas, las vacaciones, esto entra allí también, van por las doceavas y hacen que el salario básico se incremente. Sí, La prima técnica. para los trabajadores nacionales. Son factores salariales de acuerdo con el artículo 42, la prima de antigüedad, los gastos de representación, la prima técnica, el auxilio de transporte, el auxilio de alimentación, la prima de servicios, la bonificación por servicios, que es una prima, una prima de antigüedad cada año, y los viáticos por comisiones. ¿La prima técnica podría tomar cualquier otro nombre según la fecha o la prima técnica para quienes a quien tiene un conocimiento especial, técnico o profesional. Normalmente la manejan los técnicos y los profesionales, la que sea. Puede que sea factor salarial o no, sí o no. En convención nosotros teníamos en Telecom, entonces qué pena que les ponga el ejemplo, dos primas, una prima del 8% y del 10%. La del 8% era para todos los trabajadores que no tenían carácter salarial porque así se dispuso en la negociación colectiva, y una prima del 10% que era técnica, solo la vendábamos quienes tenían el carácter de técnico o de profesional, y de igual manera como en la convención colectiva los negociadores pactaron que no era factor salarial, quedó como no salarizada. por eso no afectaría? No, ahí se perdería eso, pero porque en convención, como los negociadores tienen la facultad para ello, negociaron que no. Dime, compañera. ¿Qué porcentaje tiene? Eso va de acuerdo ya con la antigüedad. El máximo de las primas técnicas es el 50%. El 50%, Va de pero es acuerdo con con sector los estudios, directivo. va de acuerdo con la antigüedad. Todo en el Estado es reglado, todo tiene su decreto, todo tiene su normita y va de acuerdo con lo que se estableció allí. Nada es por voluntad propia. El manejo de horas extras con el Estado igual no es que todo el mundo paga, puede prestar horas extras, prestarlas y se las pagan. Es para el que es autorizado por el empleador por una determinada resolución, para determinado fin específico. No es porque yo me quedo y hoy no hago nada en el día y en la noche me estoy trabajando, no, eso es todo regladito. Preguntas hasta ahí. Estos son los derechos derivados del contrato de trabajo, tanto para públicos como para privados. Viendo que existen tremendas diferencias entre unos y otros. Más, por supuesto, precarizado el trabajador privado. No tenía la edad, no tenía los 55 en el caso de la mujer, o en el hombre también 55. La edad la cumplían, por ejemplo, en el año 2010. A él su pensión se la tienen que manejar hoy en día, como están las cosas con los pensamientos de corte, están con los últimos 10 años. Tienen que hacer el promedio de 10 años. Normalmente se lo hacen y daba una cifra aquí a 2005. Sobre esta cifra le sacaban el 75%. Normalmente lo que estaban haciendo los fondos de pensiones, Cajanal y el mismo Caprecón, todo lo público, era que sacaban el promedio con el 75% aquí, pero ese pensionaba aquí a 2010 y no indexaban esa primera mesada. Es donde está el mayor error. Y resulta que una cosa son 1.000 pesos de aquí del 2005 a allí. Entonces esto tiene que llevarlo a valor presente. Este promedio queda aquí en el 2005 con una fórmula que manejan con el IPC, lo llevan a valor presente. Esa es donde están los mayores errores en cuanto a pensiones con los empleados, con todos está funcionando igual. ¿Listo? Vamos al receso. Si van a despedir, tienen que pagarme el complemento del contrato. ¿Listo? Salario integral. Ha hecho carrera, ha hecho casi ley, que la gente dice, señora. Una pregunta, es que yo estaba de las personas que estuvo en las plantas temporales del distrito, y ahorita el 30 de junio ya se acaban las plantas temporales y pues se acaban
situación. Entonces, lo que he escuchado es que, bueno, o sea, nos tienen que liquidar, bueno, según el tiempo que hemos trabajado, pero que no nos van a liquidar ahora mismo, sino que después. Entonces quería que me contara. Pero ya lo expliqué hoy. Ay, yo estaba aquí con Bien, vale. Qué pena. 797 del 49, el decreto, artículo primero. Todo el Estado tiene 90 días hábiles para pagar. Después de 90 días corre la moratoria. Si no me pagaron un peso, corre moratoria. No, en esto en el Estado es bueno. 90 días pasaron, el día 91 ya corre moratoria. Si no pagan, 90 días. Con relación a esto que tú estás planteando, ya han habido varias charlas que he tenido la oportunidad de estar en el SUNED. Hay muchas cosas que van a hablar. Una cosa son las plantas temporales y otra cosa son las plantas provisionales. Las plantas provisionales, cuando yo empecé a trabajar en el año 92, uno entraba en provisionalidad y todo el tiempo podía demorar 20 años en provisionalidad. Y si un día de esos el jefe amanecía con el mico al hombro, no lo habían consentido en el anterior, me sacaba y no tenía yo derecho a nada porque era provisional. Pero eso a lo largo del 92 para que eso ha cambiado mucho, muchísimo. Y entonces ya la planta provisional, al igual que el funcionario que es de carrera, tienen que despedirlo con una razón. Y si la razón no es cierta, se puede demandar. Y al no ser cierta, pues se puede ganar. Bueno, en las plantas temporales sí hay una cosa que está constituida por determinado tiempo, pero también tiene su pero. Tienen que tener en cuenta, porque es el Estado, que no puede sacar del Estado a las personas que están enfermas, a las personas que están embarazadas, a las cabezas de familia, pero lo van a hacer, y ahí habrá materia para demandar. A quienes tengan alguna estabilidad laboral reforzada de cualquier modo, no la van a poder sacar. Él va a intentar sacarlo, pero la gente va a tener que hacer tutelas y luego demanda. Bueno, ha corrido la costumbre, casi se ha hecho ley que dicen, venga, me trabaja y yo le pago 40.000 pesos diarios y eso es salario integral, o le pago 800.000 pesos y eso es salario integral. El salario integral no existe, no existe para ese tipo de cosas. El salario integral es clarito. El salario integral implica que un trabajador recibe más de 10 salarios mínimos legales mensuales al mes. Estamos hablando de 6.890.455, y aparte de ello se le incrementa un 30% que corresponde a las prestaciones sociales. Entonces es salario integral una persona que está recibiendo más o menos 8,5 millones de pesos. Eso es lo único que es salario integral. Lo demás, esos salarios de 800.000 integrales que van todo allí, vacaciones, no existe, no es cierto, hay que demandar. Pero pues depende de los trabajadores. Bueno, bien, quería aclarar eso.